donde vamos a explicar las rutas metabólicas. Presentado por Karen Hasblady Herrera Acevedo, Luz Angie Cárdenas Lemus y quien les habla, Lady Lorena Zambrano Fajardo, estudiantes de la Tecnología Regente en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la segunda diapositiva tenemos la clasificación de procesos metabólicos. Tenemos la glucólisis, la beta-oxidación de ácidos grasos y el ciclo de la urea. En la glucólisis es conocida como la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa. Tiene como objetivo principal obtener energía para la célula. Cuenta con 10 reacciones enzimáticas. La beta-oxidación de los ácidos grasos, proceso metabólico por el que los ácidos grasos se degradan en la mitocondria mediante la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de dos átomos de carbono en forma de acetil CoA a partir del extremo carboxilo de la cadena hidrocarbonada del ácido graso. El ciclo de la urea, que es producto de catabolismo, sirve para desechar sustancias, es utilizado como el medio de eliminación del amoníaco tóxico para el SNC. Propiedades de la urea: es difusible, soluble, atóxica, permite la eliminación de CO2 y NH3, que es amoníaco. Como positiva tenemos el segundo punto, que es la cantidad de reacciones que componen la ruta. Tenemos beta-oxidación, tenemos 4 reacciones, en la cual la primera es la oxidación por FAT. El primer paso es la oxidación, deshidrogenación del ácido graso activo, acil del CoA graso por FAT. La 2 es la hidratación y el 3 la oxidación por NAD. Más la 4, la hidrólisis. En la glucólisis tenemos 10 reacciones. El ácido piruvico puede obtenerse a partir de la glucosa mediante la glucólisis, volver a convertirse en carbohidratos como la glucosa mediante la glucogénesis, en ácidos grasos mediante la reacción del acetil-CoA. El ciclo de la urea ocurre principalmente en el hígado y implica una reacción de la alimentación para incorporar el amoníaco y 4 reacciones en el ciclo. Bueno, la primera reacción que tenemos es la glucólisis. La glucólisis es por la cual la molécula de la glucosa puede entrar a la célula y puede descomponerse en ella para obtener energía. Entonces, la primera reacción que tenemos, que es la que se produce por medio de la enzima hexoquinasa, es cuando esta regala energía. Lo que hace es agarrar la glucosa para que no pueda salir cuando ya está dentro de la célula, le regala lo que es, a través del ion magnesio, una molécula de ATP de la célula. La segunda enzima que tenemos es la fosfohexosa isomerasa 2. En esta, prácticamente lo que hace es que para que en la tercera reacción se pueda seguir enlazando con otro grupo fosfato y se recargue más de ATP, lo que hace es enlazar y sacar afuera un hidrógeno para que el carbono quede con doble enlace en la rama y pueda anexarse al otro fosfato. Tenemos la fosforofructosa A1, esta fosforfructosa A1 llega y le da el otro grupo fosfato. Después llega lo que es la aldosa. ¿Qué pasa? Como esta ya está cargada y tiene en cada grupo 2 grupos fosfato a los extremos de la molécula, que está bien grande, la aldosa la parte por la mitad para transformarla en 2 moléculas, ¿sí? Que pasan a llamarse 1,6 bifosfato. Tenemos la quinta enzima, que es la triosa fosfata isomerasa. Entonces, en la quinta enzima, lo que hace es intercambiar hidrógenos, ¿sí? En una molécula para convertirla en 2 moléculas más grandes, ¿sí? Y se llaman o se pasan a llamar el gluceraldehído 3-fosfato. El gluceraldehído 3-fosfato lo que hace es que llega a otra enzima para robarle más energía, ¿sí? Tiene esta 8 paticas, una que es HS, que atrapa moléculas, y otra que es o sea, la NAC, NAD, que roba energía, ¿sí? Y lo que hace la NA es robarle un hidrógeno, lo guarda la NA y queda cargada con un hidrógeno más otros 2 hidrógenos que lo toma de una molécula y de la otra, ¿sí?
y esta otra lo que hace es robarle otro grupo fosfato y le da un fosfato cargado hidrogenado, ¿no? Corta el enlace y lo que hace sí se va. Tenemos la séptima, que es el fosfoglicerato, que es la quinasa, ¿no? Esta lo que hace es robarle o lo otro grupo fosfato y queda transformada de ADP a ATP. ¿Mm? Ahora tenemos la octava. La octava es el fosfoglicerato mutasa. En esta, la enzima pasa al grupo del medio fosfato, ¿sí? Para que no sea robado ese fosfato, se lo pasa al medio, ¿sí? Pasándose a llamar 2-fosfoglicerato, ¿sí? El fosfoglicerato llega a la enolasa, la quita, la deshidrata, le roba un hidrógeno y le roba un OH, convirtiéndose en esta agua a ambas partes de las moléculas, ¿sí? Y el doble enlace pasa a estabilizarse formando un doble enlace que se llama fosfoenol piruvato. El fosfoenol piruvato lo llega a la enzima piruvato quinasa y le roba el último fosfato que le queda, ¿sí? Convirtiéndose de nuevo en ATP por ADP. Roba el último enlace para pasar al ciclo de Krebs. Bueno, ahora tenemos la metoxidación de ácidos grasos. ¿Qué es la metoxidación de ácidos grasos? Bueno, prácticamente este es un estado que se necesita para lo que es descomponer todos los ácidos grasos. Convertimos el ácido-CoA en lo que es acetil-CoA. Ese es todo el proceso, ¿no? TEMPS, ¿no? Entonces tenemos el ácido-CoA que no puede pasar a través de la membrana, por eso se haya un proceso que es antes de la membrana. ¿Esta qué hace? Pues que hay una trioquinasa que es lo que hace los ácidos grasos libres, los une, o sea, se tiene CoA y los une a la CoA, ¿no? Para que pueda entrar a través de la matriz. Se transfiere a través de la cartinina. Ya cuando está la transferido a través de la cartinina, entonces se convierte en acilcartinina y ya puede entrar a la membrana. Después de eso, cuando ya está dentro de la membrana, como tenemos el CoA que nos ha quedado libres, ¿no? Entonces el acil lo que hace es deshacerse de la cartinina, hay un proceso de transferencia, la cartinina sale y el acil queda adentro y se vuelve a unir con el CoA y ahí entramos al proceso de lo que es la oxidación con el acil-CoA, ¿no? Bueno, aquí tenemos el dibujo de lo que es la membrana, lo que explicaba anteriormente, ¿no? Está la membrana celular y adentro se supone que esta tiene que entrar a lo que es a través de la membrana. Ya después tenemos el proceso cuando ya ha entrado a través de la membrana que reacciona a través de la mitocondria. Tenemos el primer proceso que es de oxidación y esta se hace a través de la enzima, lo que es la enzima acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? Lo que hace es oxidar, o sea, se pierden electrones y lo hace a través de la coenzima FAD, ¿sí? La FAD agarra lo que es los hidrógenos y se convierte en FADH, ¿sí? Después tenemos el segundo proceso que es de hidratación, que es lo que hace es agregar la molécula del agua, ¿sí? Esta se hace a través de la enol hidrotasa, ¿sí? Y pues lo que digo, aporta el agua y pasa a llamarse LB-hidroacil-CoA. Tenemos el segundo proceso que es de oxidación, otra vez vuelve y se oxida, la segunda oxidación, entonces agarra otro hidrógeno a través del betoacil-CoA y esta se transforma ya no en FAT, sino que ya reacciona, es la NAP, ¿sí? Para transformarse en NADH, de nuevo robando otro hidrógeno. Y por último ya tenemos lo que es la ruptura de cadena y la liberación del acetil-CoA. En esta reacciona a través de la triolasa, ¿sí? Y se forman a través del betoacil-CoA, formándose el acil-CoA vuelve y repite todo el ciclo y el acetil-CoA se queda para hacer transferencia de electrones y ciclo de Krebs. Ciclo de la urea, que es la liberación del amoníaco del cuerpo que ya no necesita, ¿no? Para esto, pues el amoníaco tiene que transformarse, o sea, el CO2 pasa a transformarse en el amonio a través de un sustrato que se convierte en carbonil fosfato. Necesita de una enzima, ¿sí? Que es la enzima carbopinosulfata sintetasa. Esta se activa y forma lo que es el aciglutamato sintetasa y la reacción ocurre por dos ATPs. Después el carbometilfosfato junto a la ortinina forman lo que se convierte en citrulina. Aquí prácticamente se resume todo el proceso, pues pasa por esta enzima, ornitina, a través de la mitocondria y ya en el citoplasma se vuelve a unir lo que es al aparato a través de la argosinitosa que se necesita, llamando la enzima argino cisunato sintetasa, formando una ATP. Después el fumarato con el sustrato de la arginina a través de la enzima arginosinasa. Ya después se convierte en urea y esta ya se libera a través de la orina que pasa por un proceso a través del riñón. Ahora pasamos a las coenzimas participantes. Coenzima quiere decir que es la que atrapa energía y ayuda a transportarla a través del resto del cuerpo, ¿sí? Se hace a través de la mitocondria. Entonces, esta para que atrape todas estas biomoléculas energéticas necesita de la ayuda de estas biocoenzimas, ¿sí?
El NADA, el NAP o el AFAT es el que actúa en la glucólisis principalmente, ¿no? Quiere decir que gana energía, ¿no? En el ADP lo que hay es transferencia de electrones y en el FAT lo que es el que contribuye al transporte de estos electrones, ¿no? Que en la primera reacción tenemos la FAT, que está lo que hace también es en la primera reacción de oxidación, de nuevo se transfiere un hidrógeno y se convierte en FADH2. Ya en el ciclo de la urea, la coenzima más importante es la NADPH, ¿no? Que la NADPH es la que actúa como agente reductor para catalizar lo que es dicha reacción con el CO2, y aquí reacciona a través de la enzima biotina. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ruta de la glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen la energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamados pirulvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea que su evolución ocurrió hace mucho tiempo, ¿sí? Muchos años atrás, y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día, ¿sí? Básicamente esa es la ruta metabólica, la glucólisis. Se produce por la ruptura de oxidación en la molécula de la glucosa, o sea, como tal, se rompe. Bueno, nuestra positiva número 11 habla sobre la ruta metabólica de beta oxidación de ácidos grasos. Es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufre la eliminación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso mediante oxidación, ¿sí? Hasta que el ácido graso se descompone por completamente en formas de moléculas. La metabólica de la beta oxidación de ácidos grasos, ahí está en la figurita cómo sería todo el proceso que sufre la eliminación y el par de átomos de carbono. Básicamente sería eso. Bueno, aquí lo que vemos es lo que ocurre, la reacción en cada una de las partes de la célula. La glucólisis, por ejemplo, ocurre en el citosol, o sea, en el citoplasma. La betoxidación de ácidos grasos ocurre en las mitocondrias. Y el ciclo de la urea ocurre en el hígado, más puntualmente también dentro de la membrana del hígado y también la mitocondria. A continuación mostramos las referencias bibliográficas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.